Ahora vamos a conversar de un tema interesantísimo, la transmisión transgeneracional. Hay muchas cosas que definitivamente nosotros como padres heredamos a nuestros hijos. Sabemos bien el color de ojos, el cabello, pero hay otras cosas también que se transmiten de generación a generación. ¿Cuáles son estas? Vamos a conversar hoy día con Maritza Velarde, que es terapeuta bioenergética. Bienvenida, Maritza, además de pediatra también. Sí, Cuéntanos, Cecilia, sí. ¿en qué consiste esta transmisión transgeneracional? Mira, es un tema muy interesante porque la palabra en sí te puede dar una idea de qué, pero es que nosotros, todos los seres humanos, en el sistema familiar, conformado por papá, la mamá, los hijitos, van a transmitir los padres una información a sus hijos y los hijos, a su vez, también, o sea, lo serían a los nietos, en todo caso, los abuelos, los padres, los nietos, así sucesivamente, generación tras generación. ¿Qué vamos a transmitir? Aparte, como dices tú, de la parte genética, que es importantísima, tenemos que, en base a qué experiencias hemos tenido como seres humanos, se llega a ser padre, pero no significa que haya sanado todo, digamos, todos los temas propios de la vida de todo ser humano. Entonces, nosotros remitimos los factores, digamos, culturales, nuestras costumbres, nuestras leyendas, las ideas acerca de la vida. Esto es en el mejor de los casos. Ahora, ¿tú te refieres a una transmisión social? Digamos que culturalmente el niño, Así es. a través del entorno y las cosas que ven, ya, perfecto. Exactamente a eso, ¿no? Pero cuando hablamos de una connotación más importante, así como transmitimos todas estas cosas bellas que son propias del ser humano, también se puede transmitir grandes temas, como por ejemplo, vamos a hablar de temas del Holocausto. Ellos sí son, digamos, el grupo que más se le ha hecho seguimiento, sobre todo 3 generaciones, porque lo más se han dispersado. O víctimas, por ejemplo, del terrorismo también, ¿no? ¿Cómo es que estas familias, cuando han estado expuestas a peligros, a torturas y a situaciones, digamos, de las más duras que puede tener un ser humano? Las más extremas, claro. Y las más extremas, cómo ellos tienen 2 comportamientos. Uno le llaman el término aglutinarse. O sea, quiere decir que todos están súper unidos para poder defenderse del medio exterior, el cual de por sí, cualquier cosa, hasta la mínima, ellos desconfían o tienen miedo o piensan que les va a pasar algo. Pues una llamada por teléfono, no vaya a ser que de repente me están llamando para un juicio, ¿no? O alguien me quiere hacer daño. O sea, es que el cerebro ya se acostumbró a acción-reacción. ¿No? O sea, digamos, esto es algo que ya se almacena dentro de los patrones del comportamiento, dentro de los patrones de lo que va a ser la personalidad del individuo. Definitivamente. Y eso a la vez se va a transmitir a los hijos, que vienen, digamos, con una carga genética, pero el ambiente, cuando es propicio, ese niño va a estar en buenas condiciones. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en estos casos extremos, es un padre que ya, digamos, está en un tema de depresión, alta desconfiabilidad de todo lo que es la vida, tienen que cerrar su círculo o también puede ser que se desligan, o sea, yo no quiero saber más de este problema, nunca más quiero escucharlo y guardo un silencio absoluto. En esa casa nunca se habla de ese tema, jamás sucedió eso. Ambos extremos, digamos, son muy delicados para poder hacer una crianza adecuada en sentido integral del niño y a su vez ese niño de su otro hijo. Entonces, ahora, esto estamos hablando de temas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el holocausto, el terrorismo que se ha estudiado. Pero vamos a hablar de la vida diaria, porque las personas dirían, bueno, eso solamente sucede a ellos. No, pero no es así. En la vida diaria se ve cuando hay familias, por ejemplo, que guardan resentimientos profundos y que no se pueden superar hacia otra persona, por ejemplo, hasta el abuelo. Entonces, toda la vida se le inculca a los hijos, no lo verás nunca, tu abuelo no, o tu abuelita no existe porque se portó de esa manera. Entonces, estamos criando también seres humanos con un resentimiento que no les corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es este tema de transmisión transgeneracional que se ha estudiado en los últimos años de otro nivel, tiene que tomar su verdadero peso. O sea, lo que me estás queriendo decir es que evidentemente se hereda, digamos, genéticamente, como dije en un inicio, el color de ojos, el color de cabello, determinadas características
que se heredan a nivel genético, pero también se puede heredar a nivel genético ciertas características de personalidad como, digamos, en este caso un resentimiento o una predisposición al miedo o una predisposición a estar muy atentos, muy alertas o a desarrollar cierto tipo de paranoia, este tipo de cosas. También, también hay una línea, pero esta línea que está ahí presente va a ser, digamos, como si una mechita que se va a encender cuando ya en vivo y en directo esa madre, por ejemplo, le dice, no te juntes con nadie porque algo te puede pasar, Ajá. ¿no? ¿Y fue por qué? Porque ella fue maltratada Claro. o fue violada o fue secuestrada. Piensa que su hijo lo van a secuestrar. Por ejemplo, nosotros en el caso de terapia bioenergética vemos una abuela que la violaron a los 7 años. A su hija la violaron a los 7 años y a la nieta la violaron a los 7 años. Entonces uno dice, no puede ser que tenga tan mala suerte que 7 años justo les pase lo mismo a las 3. No, es que ya hay un temor que se antecede a una situación, es decir, tengo miedo, alguien va a venir, algo le va a pasar, tengo que cuidarla, 6 años, no la dejo en línea en la esquina y lo más probable es que eso también atraiga justamente a personas patológicas para que se dé el mismo acontecimiento. Wow, claro, más bien uno piensa todo lo contrario, ¿no? Que más bien, digamos, teniendo el cuidado, precisamente como de repente a la mamá ya le pasó, a la abuela ya le pasó, entonces tienen mucho cuidado de que a la niña no le pase y más bien están atrayendo situaciones. Claro, porque estamos llamando, digamos, al miedo, estamos llamando al peligro, estamos repitiendo el sentimiento de violación. ¿No? Eso es una cosa, por ejemplo, muy importante, ¿no? Que hay que sanarse a sí misma y uno no le puede trasladar las cosas que ha sufrido a los hijos. O sea, no le debe trasladar. Y para eso que tiene que recibir, por supuesto, para eso están los psicólogos, están los terapeutas para recibir un tratamiento adecuado. Eso por un lado. En otras cosas también que se ve bastante es estos papás, las mamás que tampoco no llegan a cerrar esos círculos, no llegan a sanarse y verdaderamente los chicos comienzan a tener también rasgos de depresión, porque son hijos de padres depresivos y hay cambios, no solamente en comportamiento, sino hay cambios que tienen que ver con la formación y estructura del cerebro. Es decir, yo quiero que las mamás y los papás de acá entiendan en este programa que no solamente es que yo tengo una pena, una depresión o he sido víctima de algo malo, y yo sé que eso tengo que tratarlo bien, la vida me debe llevarme a eso como un aprendizaje, pero si yo eso lo llevo hacia mis hijos, lo que voy a hacer es que sí, definitivamente voy a cambiar la estructura de su cerebro y de sus emociones. O sea, los niños tienen problemas para desarrollar su cerebro, tienen problemas de mielinización, tienen problemas que tienen que ver con confianza, empatía. Entonces, no es un tema solamente de emoción. Aparte de la emoción, está ligada absolutamente a la formación del cerebro hasta la etapa adulta. ¿Y esta formación del cerebro con respecto a qué tipo de respuestas? A respuestas que son de miedo, de desconfianza, de problemas de memoria, problemas de aprendizaje, porque están con el cortisol elevado constantemente, ¿no? Y quedan dos rutas en esas personas, digamos, si no se tratan. Quedan dos rutas en los hijos también de ellos. Uno es que dice, yo me quedo como una víctima, y el otro es el extraordinario poder de la resiliencia, de poder salir adelante aun cuando esté en un hogar que está lleno de misterios o lleno de resentimientos o lleno de cólera, de ira o de odio que no pueden olvidar. Y en estos casos, digamos, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se maneja esto desde la familia? ¿Se puede? Por supuesto que se puede, ¿no? Recordemos que el cerebro es capaz de hacer muchas modificaciones y no interesa la edad que tengas. Lo primero que hay que hacer es admitir que yo tengo verdaderamente un dolor muy profundo. Y ese dolor debe ser manejado por especialistas, debe ser manejado por personas que conozcan la mente y el comportamiento del ser humano para yo poder dejar ese dolor y llevarlo, comprenderlo, que estas personas de las cuales fui víctima realmente también estaban enfermas. Porque nadie hace algo malo, cruel, duro, porque es sano. Tiene que estar enfermo. Claro, claro. Comprender que estaban enfermos realmente y yo también, y llevar todo, pues la familia o la pareja a terapias para poder salir de eso
y vivir en alegría, o sea, vivir solamente ese presente precioso que tengo, que son los hijos que lo estoy viendo, que no tengo por qué trasladarle mi pena, mi dolor o mi ira o mi cólera a ellos. O sea, no se merecen eso, ¿no? ¿Y hay alguna forma, digamos, que en este caso el hijo, ¿no? Digamos, el último eslabón de la cadena generacional o transgeneracional, pueda romper? Sí. Ajá. Definitivamente. Y esos son aquellos que inclusive sin terapia, porque vamos a poner todos los escenarios, hay hijos que dicen, no, yo no voy a estar con mi familia en eso. Ellos tienen su tema de que no se pueden ver con otra familia, se odian y todo lo que quieran. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a tener mi vida sana, voy a salir de esto, voy a tener una buena pareja, un buen esposo. Y muchos son extraordinarios esposos, extraordinarias esposas. Y gente que inclusive hasta ayuda a otros para que no pase lo que le pasaron a sus hijos, o ellos son los sanadores de su familia. Y realmente no hay una cadena que no se pueda romper, sino es aquella que uno escoge, o yo rompo esto y sigo mi vida sana, o continúo pues sí. En el círculo, ¿no? En el círculo me voy a enfermar de muchas cosas, ¿no? Pero como bien tú dices, lo importante, y bueno, ya con esto cerrar el tema, es partir por reconocer, ¿correcto? Cuando uno tiene un dolor y de repente cuando es algo que ya se viene trayendo de muchos años o que abarca incluso otras generaciones, la mamá, la abuela, el papá, el abuelo, qué sé yo. Exactamente. Primero, como todo en la vida, tenemos que reconocer qué es lo que nos está produciendo esa pena, ese dolor, y ir hacia adelante, ¿no? A vivir en coherencia, felices y, bueno, pues siempre luchándola, ¿no? Claro que adelante sí. Siempre. Excelente, Maritza, qué gran tema, realmente muy interesante y de hecho, tal como yo, muchas personas también se deben haber quedado pensativas, dando vueltas en esto y eso es lo importante y eso es lo que queremos lograr con el programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, María Cecilia. Gracias. Bueno, el programa se acabó y un poco como dije antes de terminar, siempre hacemos un llamado a la reflexión. Es importante para estar mejor, para vivir bien, liberarnos, ¿no?, de estas cargas, de estas mochilas con las que a veces vivimos sin darnos cuenta, mochilas pesadas. Hay que dejarlas a un lado. Escríbanos a nuestro correo bienporcasa@tvperú.gov.pe, ya saben, con sugerencias, con comentarios, todo lo que quieran decirnos, ahí estamos. Y también en el Facebook, que nos buscan y nos encuentran como Bien por Casa. Muchísimas gracias. Chau.